Sí, se escucha. Bien, bien, perfecto. Ah, ahí está. Justo estaba por poner a grabar la clase. Bien, bueno, hoy vamos a estar sin cámara porque la verdad la señal en donde estoy hoy no me está funcionando en lo absoluto. ¿Sí? No hay problema, profe. Bien, tengo gente nueva, ¿puede ser? Sí, yo, Florito Florencia. Bien, ¿cómo estás, Flor? Bien. Bien, bien. Ujú. Yo no me pude unir a la clase pasada porque trabajo. Yo Bien, soy policía en San Carlos Centro, Santa Fe. Y bien, no, estaba de guardia, por eso no me pude unir. bien, perfecto. No hay problema. Bueno. Eh, ¿Alguien más nuevo hoy? Sí, yo. Bien. Mm, bien, Liliana también. Buenas tardes. Bueno, a las chicas que recién se unen, les doy la bienvenida a lo que es este curso de capacitación. Y les comento, chicas, que en cuanto a la presencia de las clases, ¿sí? Yo normalmente solicito que al menos una clase de las 4 que tenemos al mes estén presentes, ¿sí? Ya que, Ujú. Sí, bueno, obviamente pueden ver después las clases, pero siempre es lindo que estén para poder despejar dudas y todas esas cositas, ¿sí? sí, sí. Bien, Sí, yo en la clase pasada les había solicitado que realizaran una pequeña investigación en cuanto a lo que son los precursores de la criminalística. La clase pasada habíamos comenzado hablando de qué es la criminalística y entre eso, ¿sí? Yo les mencioné algunas personas, ¿sí? Que hicieron su aporte para poder llegar a lo que hoy conocíamos como criminalismo. Estos son los famosos precursores dentro de lo que es esta ciencia multidisciplinaria. A ver, así rapidito, váyanme comentando qué precursores se encontraron. Si encontraron muchos, seleccionen uno solo que les haya llamado la atención y me van comentando tanto a mí como a la clase, ¿sí? ¿Qué es, cuál fue el aporte que realizó este precursor? A ver, ahí tengo a Ivonne Díaz, que ha levantado la mano. ¿Quieres comenzar, Ivonne? Alphonse Bertillon, un policía francés que desarrolló, empezó a utilizar el tema de la fotografía métrica. Fue uno de los que ocuparon, fueron los que ocuparon lo que van a ser los testigos métricos. Bien. Usando la fotografía en la identificación en los lugares de los hechos, sin que estén alterados, llegar primero a la escena y que no estén alteradas la fotografía, para que no estén alterados, antes que se altere, digamos, la escena del crimen. Sacar la foto, medir, tomar datos, todas esas cosas. Bien, bien, perfecto, perfecto. A ver, veo a Florencia Britos. sí, sí, a mí me llama la atención el Williams Herschel, fue el que, impresiones digitales, que identificó a las personas de manera oficial. Ujú. Por primera vez lo hizo él. Obliga como poner los documentos de las huellas, como es lo que hoy en día se hace como para identificar a a los criminales, por así decirlo, y es el que Ujú. más me llama la atención. Bien, bien, perfecto. A ver, tengo a Milagros. Mili, Buenas tardes, profe. hola, ¿cómo estás? Bueno, yo busqué a Sir Francis Galton, Ajá, que fue el pionero en el uso de las huellas dactilares como método de identificación. Él me llamó la atención. bien, bien, perfecto. ¿Alguien más?
Emanuel. Hola, buenas tardes, profe. ¿Cómo estás? Bueno, yo me llamó la atención de Hans Grox. El Grox, un jurista y magistrado austriaco que es considerado uno de los padres fundadores de la criminalística moderna, Ujú. donde en su libro de Criminal Investigación de 1893 defendió la importancia de la observación científica y recolección de pruebas físicas en las resoluciones de los casos criminales. Perfecto. Perfecto. A ver, tengo a Romina. Hola, buenas tardes, me presento. Es mi primer clase, así que por eso levanté la mano en realidad. Es para Bien, presentarme. Romy, bien. Bien, perfecto. Rojas, Romina Rojas soy de la ciudad de la provincia de Chubut, así que nada, me inscribí porque tengo ganas me interesa mucho aprender de esto, siempre me gustó, así que bastante curiosa soy igual, que escuché en la clase anterior, así que bueno, nada, acá recién comenzando la primera clase, digamos, en realidad. Bien, no hay problema. Bienvenida, Romy. Muchas gracias. A ver, tengo a Ulises. Hola, profe, buenas tardes. No sé si se Hola, escucha Ulises, bien ahí. ¿cómo estás? Sí, perfecto. Todo bien. Bueno, a mí me llamó la atención lo que describía Edmond Locard, que Ajá. era un estudiante de medicina y de derecho, que establecía que toda persona criminal, digamos, que cometía algún hecho delictivo, dejaba algo en la escena del crimen y que se llevaba algo de ello él, digamos. Ujú. Y bueno, es el que estableció el primer laboratorio en Francia también sobre este Exactamente. estudio. Así. Eso es más o Bien, menos lo que llegué a perfecto. investigar. Bien. Edmond Locard, sí, nosotros vamos a hablar un poquito de él dentro de lo que es la primera unidad, en donde hablamos de lo que es el lugar de los hechos. Y Edmond Locard es el que realiza el enunciado, sí, el primer enunciado en cuanto a lo que es el intercambio, que es lo que hacía mención su compañero, que Edmond Locard decía que todo criminal que comete un delito deja algo de él dentro de lo que es este lugar de los hechos y se lleva consigo algo de ese lugar de los hechos, ¿sí? Nosotros eso lo podemos ver con un simple ejemplo dentro de lo que es quizás un homicidio, ¿sí? O una violación en donde sabemos que la víctima siempre se queda con algo de lo que es el delincuente, ¿sí? Y el delincuente a su vez siempre se lleva algo de referido a lo que sería la víctima, ¿sí? Acá es en donde está lo que sería el principio de intercambio de Edmond Locard. Bien. ¿Alguien más nos quiere hablar de algún precursor de la criminalística? Jorgelina. Profe, ¿me escucha? Sí. Vucetich, el croata que fue nacionalizado argentino, que era policía, antropólogo que hizo las huellas dactilares. Me llamó mucho la atención. Exactamente, fue el creador del sistema dactiloscópico argentino, Juan Vucetich. Sí. Así que nada, estuve ahí en ese. Bien. A ver, Rocío, que te veo que levantaste la mano. Hola, profe. Buenas Hola. tardes. Yo busqué de Han Gross, ¿puede ser? Ajá, sí, perfecto. Me pareció que, o sea, él decía que en el manual de juez plasmó la técnica del interrogatorio, levantamiento de planos y diagramas, utilización de peritos, interpretación de escrituras, entre otros métodos de esclarecimiento de cualquier caso penal. Decía.
Bien, perfecto. Nuestro querido padre de la criminalística es Franz Gross, ¿sí? Recuerden que yo más o menos les había comentado de él la clase pasada también. A ver, ¿quién más? Ivonne, levantaste la mano nuevamente. Un dato interesante, o sea, un precursor, era un delincuente francés en 1809, un tal Vidocq, que se unió a la policía. Él introdujo los expedientes, las pesquisas en los casos y los estudios de balística. ¿Puede ser? Correcto. Si no me equivoco, su nombre completo era Eugene Vidocq. Bien, a ver, ¿alguien más? Ulises, ¿levantaste nuevamente la mano? No, profe, que había dejado el botón apretado ahí, disculpe. Bien, bien. Bien, perfecto entonces. Bueno, ven cómo todas estas personas, ¿sí? Fueron realizando investigaciones bastante exhaustivas, ¿sí? En donde ellos nos demuestran cómo va evolucionando todo lo relacionado a, por ejemplo, la identificación humana, ¿sí? Y fueron algunos también de los precursores que quedaron con algunos tipos de identificación que también tenemos hoy en día, partiendo de lo que son las tomas de impresiones de huellas dactilares, por ejemplo, ¿sí? Que se siguen manteniendo hasta hoy en día. Hubieron otros precursores en donde realizaban el estudio antropométrico de las personas, basándose en las medidas de sus orejas, su nariz, su cabeza, sus manos, sus pies y hasta su altura. Dentro de lo que es esta ciencia, como les decía, multidisciplinaria, que es la criminalística, nosotros podemos ver que ha tenido un aporte de distintos tipos de ciencia. Es por esto que nosotros decimos que es una ciencia multidisciplinaria. Dentro de esos aportes, nosotros vemos que dentro de lo que son las ciencias naturales, más precisamente lo que es la biología, habla de toda la parte anatómica de una persona. En la antigüedad, no recuerdo si yo les mencioné esto la clase pasada, pero en la antigüedad, sí, para determinar que una persona era o no delincuente, se le tomaban medidas de lo que son sus orejas, sus manos, su altura, la distancia que podían tener también entre sus ojos y el tamaño de su nariz, ¿sí? Hoy, si yo, no sé, si pasa una persona y yo les digo que es quizás un delincuente, un ladrón, por el tamaño de su nariz, nos va a resultar algo gracioso, quizás, ¿sí? Porque una persona que tenga una nariz demasiado larga o unas, grandes, o unas orejas también grandes, no significan que esas personas sean delincuentes, ¿sí? Repito, hoy en día nos parecería demasiado graciosa esta situación. Pero en la antigüedad, sí, podían determinar que las personas, basándose en esto que les estoy comentando yo ahora, podían llegar a convertirse en delincuentes. Muchas veces tenía que ver también con lo que hace referencia a las clases sociales, ¿sí? Siempre se consideraba que quizás el rey de algún imperio podía llegar a no querer a ciertos tipos de personas, en donde él obviamente determinaba que quizás por su color de piel, y repito, por el tamaño de algunas partes de su cuerpo, podían llegar a convertirse en delincuentes, ¿sí? ¿Alguno de ustedes sabe realizar flyers? ¿Saben lo que es un flyer? Algo de eso hago. Hago cartas de presentaciones, tarjetas de presentaciones, currículum. Hago algo de eso. Yo no sé qué es eso. Publicidad. Es publicidad. La verdad que no sé qué es.
Bien, a ver, Natalia, explícales un poquito a tus compañeros qué sería un flyer. Encendé el micrófono, Nati. Nati, el micrófono. Ay, sí, quedó Ahora bien. sí. Es que estaba llegando a casa, perdón. Un flyer es una publicidad, una imagen en donde nosotros ponemos información y se puede hacer digitalizado o puede ser solamente como una pancarta, como un cartel. Bien. Básicamente acá lo que dice Nati, ¿sí? Un flyer vendría a ser como un afiche, los famosos afiches que nosotros realizábamos antes en el secundario para presentar algún tema. Eso, ¿sí? Llevado a lo que sería una imagen a través de una computadora en donde nosotros podemos agregar, ya sea imágenes acompañados de algún texto, ¿sí? Que queramos publicitar, ¿sí? O enviar a ciertas personas para poder comentar en base a un tema específico, ¿sí? Yo les voy a ver si es que tengo alguno acá, así, así más o menos ven cómo quedaría un flyer, ¿sí? ¿Para qué les digo esto? Porque ustedes, ¿sí? Dentro de cada uno de esos precursores que les interesó, a cada uno de ustedes, van a realizar un flyer, ¿sí? Este flyer, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Nos va a servir a nosotros para publicitar dentro de el instituto temas específicos de este curso, ¿sí? Vieron que quizás a ustedes al momento de lo que son, no sé, las inscripciones o buscar un poco más de info con respecto a lo que es el curso en sí, no tenían demasiada información. No había demasiada información que les pueda servir a ustedes como para más o menos visualizar o ver de qué específicamente se trata, en este caso, este curso. Entonces, yo tomé la decisión de que ya que ustedes comenzaron el curso, si esto lo hago con todos los alumnos de los cursos que dicto, ¿sí? Entonces, les decía, como ustedes ya han comenzado a investigar con respecto a lo que son estos precursores de la criminalística, van a hacer una pequeña presentación que algunos de estos flyers, ¿sí? Los voy a utilizar dentro de lo que son las redes sociales para ver un poquito más en cuanto a lo que hace referencia a este curso. ¿Sí? ¿Eso sería para la semana que viene, que no, profe? De la semana que viene a la próxima. O sea, ya estaríamos hablando prácticamente para la primera semana de agosto. Bueno. Van a tener tiempo para realizarlo, ¿sí? Déjenme buscar uno, así pueden más o menos ver cómo quedaría hecho un flyer, ¿sí? Profe, Sí, decime. ¿se puede hacer también por medio de celular? Porque computadora por el momento no estoy teniendo. Sí, hay algunos programas, sí, que se descargan, que son gratuitos y los pueden utilizar directamente desde lo que sería el celular. Bueno. Profe, ahí disculpe que le interrumpe. Sí, decime, Oli. Hay un programa que se utiliza para hacer flyer, todo eso, a través del celular que se llama Canva. Así que a lo Exactamente, el mejor famoso Canva. les ayuda. Gracias. Profe, le hago una pregunta. Sí, Mili. ¿Era sobre los precursores? Sí, en este caso va a ser referido al precursor, sí, que a ustedes les haya interesado más. Gracias, profe. Denme unos minutitos, por favor, así les comparto el flyer.
como si fuera una biografía, puede ser, profe. Podrían utilizar lo que sería la presentación, sí, para tratarlo como una biografía o como para únicamente destacar temas importantes de un precursor. Es más, si han encontrado varios precursores, pueden realizarlo a modo de línea del tiempo con el nombre del precursor, algún dato importante en cuanto a lo que es la parte biográfica del precursor, ¿sí? Y aparte poner cuál fue su aporte o cuál fue su descubrimiento dentro de lo que es la criminalística. Bien, acá estoy. Como les decía, hoy Internet no estaría funcionando correctamente. Me dicen si es que ahí pueden visualizar lo que sería la pantalla. Sí. Sí, se ve, profe. Sí, sí se puede ver. Bien, bueno, este sería en cuanto a lo que es el lugar de los sellos, ¿sí? Que acá, por ejemplo, bueno, colocaron imágenes, pusieron el concepto, diferencias del lugar del hecho y escena del crimen, y la clasificación. Súper simple, ¿ven? Algo similar a esto tendrían que realizar ustedes, pero obviamente en cuanto a lo que son los precursores de la criminalidad. ¿Entendieron ahora más o menos? Sí, sí. Sí, sí, profe. Sí, profe. Sí, perfecto. Sí, profe. Sí, sí se entendió, profe. Bien, dicho todo esto, vamos a comenzar. Profe, una consulta. Sí, Cuando terminemos, hacemos el flasher y lo subimos, lo mandamos al grupo de WhatsApp, lo subimos en... ¿Dónde lo ponemos? ¿Dónde se lo podemos mandar? el grupo de WhatsApp lo van a subir. Así también les sirve a sus compañeros. Perfecto, gracias. No, por favor. Ahí envié al chat de la clase, ¿cómo se llama el programa que había mencionado Ulises? ¿Sí? Facundo, te veo que levantas la mano. Bien. Bueno, dicho todo esto, vamos a comenzar ya con lo que sería la clase del día de hoy. ¿Sí? Recuerdan que en cuanto a la clase pasada, habíamos comenzado a hablar, por un lado, de qué es la criminalística, el concepto de la criminalística,
Habíamos mencionado también cuál es la diferencia entre criminalística y la criminología. Recuerdan que también les había dicho que a partir de ahora, al primero que me mencione criminología dentro de lo que es este curso, va a ir teniendo puntos menos en cuanto a lo que es trabajos prácticos y todas esas situaciones, ¿sí? Bien, dentro de lo que es la criminalística, nosotros partimos, ¿sí?, reconociendo que es el lugar de los hechos, ¿sí? De una forma, nosotros podemos determinar como el lugar de los hechos, o si tendríamos que definirlos rápidamente, como el lugar en donde ha sucedido algún tipo de delito. Recuerden que dentro de lo que es la criminalística, no solamente o no específicamente nosotros nos encargamos de resolver delitos del tipo de homicidios, sino que también tratamos de resolver delitos como puede ser un suicidio, o sea, de por qué la persona se quitó la vida. Dentro de la parte de accidentes de tránsito, también investigamos lo que sería la accidentología vial. Investigamos también el tema de falsificación de documentos dentro de lo que es la documentología. Investigamos también dentro de quizás algún suicidio o algún homicidio, ¿sí?, si hubo uso de armas de fuego. Investigamos también el tipo de arma, de dónde salió el disparo, ¿sí?, para poder relacionarla y si es que encontramos algún arma, poder determinar si esa arma fue la que estuvo involucrada en la escena en donde nosotros estamos investigando, ¿sí? Todo eso a nosotros nos lleva exactamente al mismo lugar, que sería el lugar de los hechos. Dentro de lo que es este lugar de los hechos, nosotros podemos definirlo, ¿sí?, y podemos encontrar varias características que le son propias para poder determinar que específicamente estamos frente a un lugar de los hechos, ¿sí? Me dicen si es que pueden visualizar lo que sería. Se ve clarito. Bien. Sí, se ve clarito, profe. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Ahora quedó todo el negro. Ahí. Bien. El lugar de los hechos. Concepto. Nosotros entendemos como el lugar de los hechos al sitio en donde se ha cometido un hecho que puede ser delito. Para obtener resultados fructíferos desde el inicio de las investigaciones, nosotros debemos de considerar y aplicar la máxima jurídica del doctor Hans Gross, que nos dice que si la inspección ha de ser útil, es impredecible que todos los objetos importantes o que no figuren en el lugar del crimen permanezcan intactos, sin que por ninguna causa se les cambie de posición, ¿sí? Esta máxima jurídica aparece en el famoso manual del juez de Hans Gross. Dentro de lo que es también este lugar de los hechos, vamos a ver que se caracteriza por la presencia de elementos, rastros o indicios que puedan llegar a develar las circunstancias o características de lo que ha ocurrido ahí. Dentro del lugar de los hechos, nosotros principalmente vamos a tener un lugar de los hechos primario y un lugar de los hechos secundario. El lugar de los hechos, como les decía, puede estar integrado por uno o varios espacios físicos interrelacionados entre sí. El lugar de los hechos secundario es en donde comenzó el delito y el lugar del hecho primario es en donde concluyó. Acá, en esta pequeña división que se realiza dentro de lo que es el lugar de los hechos, no es que un lugar sea más importante que el otro, ¿sí?, sino que nosotros los caracterizamos por primario y secundario. ¿Para qué?
para que estos lugares de los hechos puedan, ¿sí?, estar ordenados al momento de que nosotros comencemos a realizar lo que es la búsqueda de evidencias o de indicios que se encuentren en este lugar de los hechos, ¿sí? También puede suceder que dentro de lo que es el lugar de los hechos sean dos los lugares utilizados simultáneamente para llevar a cabo el delito. Pero en uno quizás nosotros podamos llegar a encontrar lo que es la víctima, es en donde lo vamos a considerar primario, y donde se encuentran quienes quizás pueden llegar a pedir lo que es un rescate, y ahí vamos a estar enfrente de lo que sería el lugar secundario, ¿sí? Por ejemplo, sí, quizás estamos también en lo que sería un hecho de un suicidio, ¿sí? En donde ese suicidio, ¿sí?, anterior a eso hubo lo que sería quizás alguna discusión, alguna pelea, algún forcejeo, en donde comenzaron a haber golpes, ¿sí? Y todo eso nosotros lo podemos ver sintetizado en el lugar de los hechos, que puede llegar a ser una vivienda, en donde podemos ingresar a esta vivienda, podemos encontrar que haya cosas en el piso, que esté desordenada, que haya cosas rotas, y que a su vez quizás haya como pequeñas manchas que nosotros podemos llegar a considerar que son de sangre, que a medida que vamos avanzando en lo que es la búsqueda de evidencia en ese lugar de los hechos, vamos a llegar con que en una habitación, sí, encontramos ya lo que sería el cuerpo de una persona ya sin vida. Entonces ahí nosotros podemos determinar que en donde comenzó esa lucha, en donde nosotros hemos comenzado a encontrar algunas manchas que pueden ser consideradas de sangre, vamos a estar enfrente de lo que sería un lugar del hecho secundario, ¿sí? Y en donde encontremos o encontraríamos a lo que sería el cuerpo, ¿sí?, ya lo consideraríamos como un lugar del hecho primario, ¿sí? ¿Se entendió más o menos la diferencia? Sí, profe, sí se entendió. ¿Sí? Bien, Sí. perfecto. Continúo entonces. Dentro de lo que es el lugar de los hechos, ¿sí?, hay una diferencia entre lugar de los hechos y escena del crimen. Para algunos autores pasa que consideran al lugar del hecho como escena del crimen. Pero a mí particularmente me gusta que aprendan la pequeña diferencia que hay entre uno y otro. ¿Cuál sería esta diferencia? Cuando en el lugar de los hechos, por su naturaleza, circunstancias y características del acontecimiento, nos permite a nosotros sospechar de la comisión de un delito, el lugar del hecho se va a denominar escena del crimen. Siempre existe un lugar del hecho, pero no así una escena del crimen. ¿Cómo nosotros diferenciamos el lugar del hecho de la escena del crimen? Es porque en una escena del crimen nosotros vamos a encontrar un cuerpo o alguna parte anatómica de un cuerpo humano, ¿sí? Ahí es en donde el lugar del hecho se convierte en escena del crimen. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí, profe. Bien, o sea que si a nosotros nos llaman para informarnos que ha ocurrido un delito, ¿sí? Nosotros llegamos a lo que es el lugar de los hechos, y si en ese lugar de los hechos encontramos un cuerpo o una parte anatómica humana, ¿sí?, pasará a convertirse directamente ya en una escena del crimen.
recordando que siempre va a convertirse en escena del crimen cuando nosotros encontremos un cuerpo o una parte anatómica humana. Profe, una consulta. Sí. Si en la escena del crimen nosotros encontramos, o sea, podemos pensar que es una escena del crimen si encontramos, por ejemplo, un charco de sangre, pero no una anatomía del cuerpo humano. Va a ser lugar de los hechos únicamente, hasta que nosotros no demos con lo que sería el cuerpo o la persona a la que pertenece ese charco de sangre, supuesto charco de sangre, ¿sí? O hasta que no encontremos alguna parte anatómica que realizándole algún estudio nos coincida con con esos rastros de sangre que podamos haber encontrado en el lugar de los hechos. Gracias, profe, por sacarme la duda. A ver. Bien, continuamos. Dentro de lo que es el lugar de los hechos, ¿sí? Nosotros debemos de protegerlo, ¿sí? Asegurarlo. ¿Para qué se haría esta protección y este aseguramiento? A ver qué piensan ustedes. ¿Se utilizaría como evidencia para la fiscalía o cuando vaya que iniciarse algún juicio, profe, de investigación? Se guarda evidencia, puede ser. Podría ser tratar de proteger el lugar sin que se altere, para poder coger la evidencia. Bien, nosotros debemos de proteger el lugar para que no se deterioren, no se rompan, ni se pierdan, ¿sí?, la evidencia. Para eso es que se utiliza lo que sería esta protección y este aseguramiento del lugar de los hechos. Las personas, ¿sí?, que están involucradas en lo que sería debe de respetar reglas de protección y aseguramiento, ¿sí? Estas son, básicamente serían como las reglas de oro dentro de lo que es la forma en la que se debe actuar en lo que sería el lugar de los hechos. Primero, evitar mover y tocar los elementos u objetos que se encuentran en el lugar de los hechos o escena del crimen e impedir que otra persona lo haga. Utilizar durante todo el procedimiento la ropa y la protección adecuada a fin de evitar de dejar nuevos diseños digitales o contaminar lo que serían las muestras. Proteger los elementos, rastros o indicios que se encuentran en peligro de ser alterados, deteriorados o destruidos. Por ejemplo, puede suceder que existan lugares de los hechos, ¿sí?, que estén al aire libre, en donde nosotros vamos a tener que sí o sí tratar de trabajar de una manera más rápida para poder tratar de evitar, ¿sí?, que estas evidencias o estos indicios sean alterados, deteriorados o destruidos. Bueno, la cuarta queda de más ya mencionarla, pero obviamente queda prohibido fumar o salivar en lo que es el lugar de los hechos. ¿Por qué piensan ustedes que queda terminantemente prohibido fumar y salivar en este lugar de los hechos? Pasa que si no va a quedar nuestro ADN en el lugar también. Exactamente. A ver, la quinta dice, evitar dejar abandonados efectos personales o material descartable utilizado en el lugar. ¿Qué opinan de esto?
y porque por equivocación, profe, podemos quedar como enganchados, digamos, nosotros ahí en la Claro. escena. ¿Se podría anular la investigación por parte de la investigación? Y me saco la campera, me saco un suéter. ¿Qué pasaría si yo los dejo abandonados en el lugar de los hechos? ¿Podría llegar a ser implicada en el hecho? Yo creo que, no sé si implicada en el hecho, pero sí podría anularse o está mal la parte de las evidencias, digamos. O sea, está contaminado, eso ya no sirve como evidencia a la hora de hacer un juicio, supongo. Exacto, pienso igual que la compañera, estaríamos alterando las evidencias o el lugar, contaminándolo con nuestros elementos personales. Por eso es que se usa por protocolo la vestimenta adecuada. La gente de todo el mundo es cada Parece que la profe se fue. y también han empezado a adoptar. Son unos Debe tener fatal la señal. cuya actividad favorita es jugar. Sí, dejó de compartir pantalla, así que probablemente se cortó. Sí, estaba con problemas de conectividad seguro. Yo ando en la misma situación, acá sale alguna nevada tremenda y la verdad es que va y viene la señal. No, acá por San Carlos estamos, hoy a la tarde tuvimos solcito y unos 20 grados, así que una locura. Y ahora está haciendo frío de vuelta. Te he comido un poquito de frío, está haciendo -3 grados. Yo amo el frío, a mí me odian, pero yo amo el frío. Parece que volvió. Ay, ¿me escuchan? Sí, profe, le escuchamos. Se escucha, se Sí, escucha. profe. Sí, necesito, profe. Se Upa, había ido. profe, se cayó. Dios santo, este internet me va a soñar demasiado hoy. ¿En qué nos habíamos quedado? Estábamos en las reglas de protección y aseguramiento. Sí, decíamos que si dejábamos alguna prenda nuestra o parte de pertenencia nuestra dentro de un sitio del hecho, decíamos que tal vez no terminamos implicados en el caso, pero sí anulando ciertas evidencias a la hora de hacer un juicio, por ejemplo. Es lo que más o menos estábamos debatiendo. Bien, bien, perfecto. Estaban prestando atención. Bien. Estábamos entonces con esa regla de que si nosotros nos olvidábamos alguna prenda nuestra, ¿sí? Podíamos quizás modificar algo dentro de lo que es esa escena. Después tenemos la regla 6, que nos dice que debemos de abstenernos de hablar acerca del hecho o de las circunstancias del mismo con terceras personas ajenas a lo que sería la investigación. Acá, ¿qué suponen de esta regla? ¿Por qué se daría o por qué se llegaría a dar eso?
porque Para que la información no se filtre. considero lo Para mismo. no poner el que sobreaviso al culpable. y para que darle ventaja a que se maneje de otra manera. Claro, para no ponerlo sobre aviso. Bien, no ponerlo sobre aviso, Para no poner en riesgo la investigación. para no poner en riesgo la investigación. ¿Qué más? O quizás se filtren informaciones falsas también. También, exactamente, ¿sí? Quizás nosotros pensamos que estamos hablando con alguien de confianza, que estamos comentando lo que está sucediendo o sobre lo que nosotros estamos trabajando, pero después esa persona tranquilamente puede ir y comentarle quizás a alguien relacionado dentro de lo que es la prensa, y se comience ¿sí? a desarrollar un hilo quizás sin fin, en donde se utilice lo que nosotros hemos comentado, pero a la vez ¿sí? se vayan agregando cosas que no tengan nada que ver con la investigación que nosotros estamos desarrollando, ¿sí? Así que ese es también uno de los ítems fundamentales que nosotros tenemos, como es lo que sería el manejo de la prensa sobre todo, en donde siempre tratamos de que no se filtre demasiada información, ¿sí? Es por eso que siempre hay un vocero que es quien se encarga de brindar cierta información o la que se considera que se debe de brindar, ¿sí? Para seguridad tanto nuestra como de las víctimas o de los testigos también, ¿sí? Bien. Dentro de lo que son los lugares de los hechos, ¿sí? Nosotros tenemos perímetros, ¿sí? Estos perímetros están dados ¿sí? dependiendo de las zonas sobre las que se vayan a trabajar, ¿sí? Normalmente son 3 tipos de perímetros, que va desde la zona interior crítica hasta la zona exterior amplia, ¿sí? La zona interior crítica corresponde al lugar de los hechos que nosotros, obviamente es en donde nosotros estamos trabajando. En esta zona únicamente entran los técnicos o miembros de quienes están procesando lo que sería la escena. Acá muchas veces se trabaja por medio de lista, en donde únicamente ingresan ¿sí? las personas que están en esa lista. Y esta zona interior crítica va desde donde está ubicado el último de los elementos materia de prueba. Después tenemos lo que es la zona exterior restringida, que acá es en donde se ubican muchas veces las autoridades judiciales, los investigadores, la policía, los medios de comunicación, el personal de apoyo, algunos familiares y algunas personas que estén relacionadas con lo que sería el caso. La distancia que tiene lo que sería esta zona exterior restringida va desde los 5 metros después del primer perímetro, ¿sí? Y por último tenemos la zona exterior amplia, que acá es en donde se ubica el resto de las personas. Cuando yo hago mención a el resto de las personas, me estoy refiriendo básicamente a los curiosos que siempre se aproximan a querer ver qué es lo que sucedió o por qué hay tanta policía, tantas ambulancias en ese lugar, ¿sí? Dentro de este tipo de personas, sí pueden estar quienes intencionalmente pretenden modificar o alterar también la escena, por lo que se hace inmediatamente lo que sería el desarrollo, ¿sí? Y la medida es una medida ya indeterminada en cuanto al espacio que abarcaría lo que es esta zona exterior amplia, ¿sí?
Estas distancias que puede tener esta zona exterior amplia va a estar en cuanto a lo que sería el criterio de la policía de vigilancia. En cuanto a lo que es la protección del lugar de los hechos, cuando hacemos referencia a lo que es la protección, ¿sí? Nosotros acá debemos de mantener de inmediato lo que sería la intangibilidad del espacio físico en el que pudo haberse cometido o se cometió un delito. En cuanto a lo que es la delimitación o la distancia que debemos de tener en lo que sería este espacio físico o este lugar de los hechos, es siempre amplio. En cuanto a lo que es el aseguramiento, este es un paso, ¿sí?, el cual requiere que se conserve en forma original lo que son los elementos, los rastros o los indicios encontrados en el lugar de los hechos, ya que con el aseguramiento nosotros vamos a evitar cualquier tipo de alteración, manipulación, contaminación, destrucción, pérdida o sustracción. ¿Sí? Ahora, en imagen, ¿qué es lo que están viendo? Están viendo algunos métodos aconsejables para el ingreso al lugar de los hechos o escena del crimen y la búsqueda de elementos, rastros o indicios. ¿Sí? Tenemos el primero, sí, que se denomina método de zonas. Acá es en donde nosotros comenzamos a utilizar lo que serían los famosos testigos métricos. ¿Sí? Por ejemplo, en el método de zonas vamos a estar situados en una habitación, ¿sí?, en donde en esa habitación, dependiendo los tipos de evidencias o de indicios que encontremos, vamos a enumerarla por zonas, ¿sí?, en donde puede enumerarse cada habitación, en caso de que estemos trabajando en una vivienda, ¿no? En cada habitación nosotros la podemos enumerar o la podemos señalizar, sí, principalmente con una letra, sí, y posteriormente dentro de esa habitación, toda la evidencia, todos los rastros que tengamos, los vamos a señalizar con números, ¿sí? Después tenemos el método radial. Este método radial es similar a lo que es, el cursor, acá está. Es similar al método de punto a punto o el método de abanico, ¿sí?, en donde nosotros nos vamos a centrar en alguna evidencia, ¿sí?, que sea bastante grande o bastante importante, y en base a esa evidencia nosotros vamos a comenzar, ¿sí?, a realizar lo que es la búsqueda. En este caso nosotros vamos a tener un punto en el centro y vamos a dividir lo que sería esa habitación en radios y vamos a comenzar a realizar lo que es la búsqueda de elementos, rastros o demás indicios. El de abanico es similar, ¿sí?, solo que acá nos vamos a posicionar en una esquina de la vivienda y vamos a comenzar a realizar una búsqueda, ¿sí?, que va y viene desde ese punto que nosotros hemos encontrado como prioritario, ¿sí? El método espiral sí es similar, en donde basándonos quizás en un cuerpo que encontramos en ese lugar de los hechos, vamos a comenzar la búsqueda, ¿sí?, de adentro hacia afuera, en donde vamos a tratar de buscar la mayor cantidad de evidencia, ¿sí? El método de punto a punto es quizás, es uno quizás de los más utilizados dentro de lo que son los cuerpos, en caso de que tengamos uno, ¿sí?, en donde vamos a ubicar primero el cuerpo, posterior a eso quizás tengamos un arma de fuego o algún proyectil, que quizás eso después nos indique, ¿sí?, o nosotros podamos encontrar lo que sería esta distancia de punto a punto entre una cosa u otra. Quizás también sí tendríamos lo que sería un arma de fuego, ¿sí? Entonces ahí vamos a ir realizando algún tipo de relación entre cada una de estas evidencias, ¿sí?
Después tenemos lo que es el método de franjas, el método de cuadrilla o el método de escriba o criba, ¿sí? Estos muchas veces se utilizan en lugar de los hechos abiertos, ¿sí? Por ejemplo, un campo, en donde necesitamos demasiado personal, ¿sí? O demasiada gente que nos ayude en esta búsqueda de indicios, ya que obviamente al ser un sector grande, ¿sí? Nosotros sí o sí vamos a necesitar de ayuda para poder encontrar algún rastro o alguna evidencia que nos ayude en la resolución del delito que nosotros estemos investigando. ¿Se entendió hasta acá? Sí, Sí, profe. profe. Bien, continúo entonces. Muy bien. Ahora vamos a ver más o menos lo que sería la inspección ocular, ¿sí? La inspección ocular es la base y pilar fundamental de lo que sería la investigación criminal. Es un proceso metódico, sistemático y lógico que consiste en la observación integral del lugar de los hechos o escena del crimen. Una vez comenzada la inspección ocular, no debe de interrumpirse, salvo algunas excepciones, ¿sí? O que se den circunstancias que impliquen un peligro físico para el personal o un daño para lo que serían las cosas o la evidencia que encontremos en ese lugar en donde se esté realizando la inspección ocular. Los fines de la inspección ocular. Primero, comprobar la realidad del hecho, delito o accidente, verificando la certeza o no de la denuncia, ¿sí? Segundo, evidenciar todas las circunstancias que traten de ocultarse con el examen visual del lugar y determinación de daños ocasionados con lo que sería la detección de señales y la recogida de objetos que pueden contener vestigios o pruebas. El examen visual de las víctimas implicadas, en su caso, para determinar signos externos de violación, al margen, obviamente, de lo que son los reconocimientos médicos o los exámenes que realicen los médicos forenses. El siguiente es el de descubrir al autor e identificarlo, así como constatar las inocencias. Demostrar la culpabilidad y responsabilidades, así como cuántas circunstancias hayan concurrido en la comisión de los hechos. Otro de los fines de la inspección ocular es que nos dice que todas las evidencias, ¿sí? Nosotros debemos de brindar con lo que sería una mayor o una máxima aportación de pruebas posibles. Y por último, uno de los últimos fines de lo que es la inspección ocular, es el de recoger lo que serían efectos o documentos que puedan aportar información del caso. Bien. Miren, acá justo aparece lo que es la teoría de la transferencia o el principio de intercambio de Edmund Lockhart, que es el que mencionaba al principio de la clase su compañero. Esta teoría de transferencia o principio de intercambio fue enunciada en el año 1920 y se resume con una afirmación de que todo contacto deja rastro. La teoría de la transferencia dice que cuando existe contacto entre dos objetos, se puede establecer y verificar posteriormente el efecto de tal contacto, ¿sí? Si vamos a el textual, ¿sí? Que hace mención, enunciado de Edmund Lockhart, nos dice que cuando dos objetos, el criminal y la víctima, entran en contacto, siempre hay una transferencia de materiales del uno al otro. No hay crimen perfecto y cualquier malhechor deja tras sí involuntarias señales de su paso.
Estos indicios son los únicos totalmente objetivos. No mienten nunca y si se les sabe interrogar, acusarán al criminal. ¿Sí? Acá, ¿qué es lo que nos está diciendo a nosotros Edmond Locke? Básicamente él nos dice que los indicios son testigos mudos que no mienten, solamente es el trabajo nuestro el de hacerlos hablar. Y si nosotros realizamos bien nuestro trabajo, vamos a poder llegar a descifrar quién cometió el delito que estamos investigando. ¿Sí? El primer enunciado dijimos que Edmond Locke lo hace en el año 1920. 9 años después lo vuelve a reiterar. Y él dice que los vestigios que están presentes en nuestras ropas o en nuestras personas son testigos silenciosos, seguros y fieles a cada acción que llevamos a cabo y de cada encuentro que tenemos. ¿Sí? Entonces, ahí, ¿qué es lo que hace él? Él vuelve a decir, ¿sí?, que cada una de la esencia básicamente que puede llegar a tener una persona, ¿sí?, siempre nos va a acompañar y siempre se va a producir ese intercambio, ya sea entre la víctima y el victimario, ¿sí?, o el delincuente y alguna parte del lugar que haya violentado o en donde haya cometido, ¿sí?, el delito. Bien, por ejemplo, acá yo les puse el primer ejemplo que les mencionaba, ¿sí? Quizás en un acto sexual, el sospechoso dejará en la víctima rastros de semen, fibras de ropa, cabellos, y a su vez él se va a llevar probablemente sangre, también fibras de ropa y cabellos de la víctima. En donde un investigador profesional, por favor, nunca utilicen frases como utilizó guantes, era profesional y sabía lo que hacía, su inteligencia logró la coartada perfecta, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto va a significar que ustedes no están siendo profesionales en el trabajo que están realizando, ¿sí? En donde volvemos a hablar de Edmond Locke, ¿sí? En donde él nos dice que no existen delitos sin pruebas o indicios, y no existen delitos mal investigados, ¿sí? Eso ténganlo siempre presente. Esta teoría, ¿qué es lo que hace? Fundamenta lo que sería la inspección ocular, que es la que va a descubrir, revelar, reproducir, transportar, conservar y estudiar, ya sean las huellas, señales, indicios, rastros, ¿sí?, que obviamente van a aparecer en el lugar de los hechos, con el fin de establecer el famoso dónde, cómo, cuándo, quién y por qué del hecho o el delito que nosotros estamos investigando. ¿Sí? Uy, ¿qué pasó? En cuanto a lo que son los principios y las metodologías de la inspección ocular, nosotros vamos a comenzar con lo que son las operaciones previas, que va en cuanto a las primeras personas que llegan al lugar de los hechos o lugar del suceso. Va a continuar con lo que es la información, la precisión, en donde vamos a realizar una investigación minuciosa y exhaustiva, inmediata, directa, va a ser objetiva, en donde no va a haber prejuicios ni formas preconcebidas, va a ser lógica, va a intentar aportar pruebas y va a intentar determinar lo que sería el móvil, ¿sí? Estos son los principios y la metodología dentro de una inspección ocular, ¿sí? Bien. Entonces, todo lo que hemos hablado ahora en cuanto a el lugar de los hechos, su preservación, su aseguramiento y su protección, ¿sí? Más o menos, ¿se entendió? ¿Tienen alguna consulta? No, profe. No, profe. ¿Estamos bien hasta acá entonces?
Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces, me despido con un último enunciado de Edmond Lockhart, ¿sí? En donde él dice que observar no es mirar despreocupadamente y tomar nota de lo que llama la atención, sino que es proceder a una investigación metódica, siguiendo un determinado plan, en donde ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a procurar describir detalladamente todo lo que puede servir para resolver lo que sería el problema criminal. ¿Cuán cierto es cada uno de estos enunciados, ¿sí? De Edmond Lockhart? En donde él, ¿qué es lo que nos hace? Nos va abriendo quizás un poquito la cabeza, ¿sí? Y nos va diciendo en dónde nosotros debemos de prestar atención, ¿sí? Él nos habla de que mirar no es lo mismo que observar. Nos dice que la evidencia que nosotros encontramos en el lugar de los hechos son esos testigos que nosotros sí o sí necesitamos, y gracias al buen desempeño que nosotros vayamos a tener dentro de lo que es el lugar de los hechos, vamos a poder resolver lo que sería ese delito, ¿sí? Acá es en donde entra en juego eso que siempre menciono yo, que es que ustedes deben de ser curiosos. Sin esa curiosidad, ustedes no van a poder desempeñarse o no van a poder resolver de una manera correcta el delito que estén investigando, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros decimos, ¿sí? O nos decía recién Edmond Lockhart? Nos decía que si nosotros en algún momento de nuestras vidas comenzamos una investigación y quizás no encontramos ninguna prueba, quizás no encontramos ninguna evidencia, vamos a decir que la persona que realizó el delito era un profesional, o que tenía una buena coartada, o que básicamente utilizó demasiada protección en donde no dejó nada en ese lugar de los hechos. ¿Qué va a estar sucediendo ahí? Nosotros no vamos a estar haciendo nuestro trabajo correctamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo delincuente siempre, pero recuerden eso, siempre deja alguna pista de quién realizó ese delito que nosotros estamos investigando, ¿sí? Entonces va a ser cuestión de ustedes de buscar y buscar hasta poder dar con el autor del delito o de los delitos que estén investigando, ¿sí? Bien. Entonces, esto sería todo por hoy, ¿sí? Nos vemos la próxima clase. Repito, ¿se ha entendido? ¿No tienen ninguna duda? No, todo muy claro, No, profe. Sí, te quedó todo claro. Todo claro, profe. Bien, perfecto. Perfecto, entonces. Ahora, en un ratito más, sí, obviamente, si internet me acompaña, les voy a cargar lo que sería este Power, ¿sí? Y aparte lo que les quedé adeudando de la clase pasada, ¿bien? Listo, profe, gracias. Listo, chicos. Bueno, profe, gracias. Buenísimo, profe, muchas gracias. Nos vemos la próxima clase. Perfecto. Profe, muchas gracias. Nos vemos en Nos vemos la 15 próxima días. clase. Feliz Hasta la día. próxima clase. Adiós. Buenas noches para Profe, tomar la nos siguiente vemos. clase. Buenas noches. Chao. Chao.